Marcos capítulo 14, 32 al 42. Marcos 14, 32 al 42. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Tenemos frente a nosotros un pasaje muy difícil para explicar. Aquí, alguien comenta sobre este pasaje. Es muy atrevido tratar de dar a conocer su contenido. El famoso predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, llamado el príncipe de la predicación, dijo: Ningún hombre puede exponer correctamente un pasaje como este. Es un tema más apropiado para meditarlo que para expresarlo en lenguaje humano. Otro comentarista dice: La historia del Getsemaní en el huerto contiene cosas que los teólogos más sabios no pueden explicar completamente. No obstante, vemos que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, escribieron la desgarradora situación del Maestro Divino en el huerto del Getsemaní. Y lo hicieron para que todos los creyentes a lo largo de la historia atesoremos lo que podemos entender. Aquí Dios descorre el velo para que sepamos lo que está pasando en el alma humana de Jesús unas horas antes de llegar a la cruz. Dios quiso compartir con nosotros la intimidad de su Hijo. No se sabe quién era el dueño del huerto del Getsemaní, pero vemos que lo puso a disposición del Maestro durante su ministerio, que usó para estar en comunión con su Padre y para instruir en privado los suyos. También no se sabe a quién pertenecía el pollino que sirvió como medio de transporte a Jesús para entrar a Jerusalén. De igual forma, no se sabe quién era el dueño del aposento alto donde Jesús celebró la Pascua. Cuando el Señor venga, muchos serán recompensados, aunque no sean reconocidos aquí en la tierra. Al llegar al huerto del Getsemaní, Jesús ordenó a 9 de sus discípulos quedarse, quizá a la entrada, y a 3 de ellos que lo acompañaran más adelante, según los versículos 32 y 33. Y lo hizo no porque necesitara de ellos, sino que ellos necesitaban de sus enseñanzas como líderes. Ahora, Getsemaní, molino o prensa de aceite, el lugar donde se cultivaban y trituraban las olivas para sacar el aceite, se compara con el lugar donde sería triturada el alma humana de Jesucristo ante la perspectiva de lo que le iba a suceder en la cruz. Comunión sin paralelo. Comunión sin paralelo es nuestro tema.
Y primero vemos en los versículos 33 y 34 un sufrimiento inigualable. Un sufrimiento inigualable. Dice la Biblia: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Delante de sus tres amigos íntimos, Pedro, Jacobo y Juan, comenzó a llenarse de horror y angustia. Estaba abrumado por la tristeza. Su vida estaba en peligro hasta el punto de la muerte. Mi cuerpo está a punto de colapsar. La tristeza me embarga de tal forma que estoy a punto de morir. ¿Saben, hermanos, que Jesús hubiera muerto allí por un derrame cerebral de no ser por la ayuda de Dios? Lucas capítulo 22, versículo 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios le envió un ángel no para aliviarlo o para librarlo del sufrimiento, sino para fortalecer su cuerpo a fin de que siguiera su camino a una angustia mayor en la cruz. Todas las olas y ondas de la angustia se derramaron sobre su alma. ¿Qué llenaba de terror el alma de Jesús en esos momentos? Pero es que muchos mártires enfrentaron también la muerte y la enfrentaron con quietud. Esteban, uno de los primeros mártires del cristianismo. Policarpo de Esmirna, discípulo del apóstol Juan, que con tranquilidad murió quemado vivo en el siglo II. Juan Hus en el siglo XV murió cantando himnos. ¿Eran más valientes que Jesús? ¿Tenían más fe que Jesús? No. Cristo se enfrentaba aquella noche con algo que ninguno se enfrentó. Sí, su angustia era porque sabía que Judas, uno de sus discípulos, estaba a punto de traicionarlo. Su angustia era porque Pedro lo negaría 3 veces. Su angustia era porque sabía que el Sanedrín lo condenaría y que Pilato daría la sentencia, porque ya sentía los azotes de los soldados romanos con sus instrumentos de castigo, porque sabía que sus enemigos se burlarían de él y finalmente sería crucificado. Era todo aquello. Pero la principal razón era porque su padre lo abandonaría, manifestando su ira contra él, contra el pecado que de todos nosotros llevaba Jesucristo. Estaba siendo abrumado por la maldición nuestra. Y este sufrimiento terminaría hasta que pudo decir: consumado es. Ahora más que nunca pesaba sobre él los dolores de la muerte. No solo de la muerte física, sino de la muerte eterna en lugar nuestro. ¿Cuántas horas de sufrimiento intenso le esperaba? Comenzando en el huerto del Getsemaní, su humillación más profunda hasta el sepulcro. Y en tal situación, como hombre lo decía a sus discípulos, encontrando así algún alivio momentáneo. ¿No es cierto que cuando sufrimos es necesario que alguien nos escuche para descansar? Así fuimos creados nosotros, con emociones y sentimientos para expresarlos. También el Hijo de Dios necesitaba consolación en esos momentos cuando comenzaba el clímax de su obra redentora, y lo hizo con sus discípulos. Ahora, en segundo lugar, vemos una petición intensa. Una petición intensa. Versículos 35 y 36. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Una petición suplicante. No sabemos cuánto tiempo había estado orando. Por lo menos 1 hora, según el versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Pero si vemos con exactitud la esencia de su petición, de ser posible no tomar el contenido de la copa,
En el Antiguo Testamento la copa era una metáfora de la ira de Dios sobre el pecado. En Isaías capítulo 51, versículo 22, dice: así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Y Jeremías capítulo 25, 15, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da de beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Así que no fue el sufrimiento físico lo que llenó de espanto el alma de Jesús, sino saber que en pocas horas iba a cargar el peso de toda la ira de Dios por sus elegidos. Quien nunca experimentó la amargura del pecado, el sentimiento de la culpa, iba por primera y única vez a experimentar el abandono de su Padre. Iba a experimentar la ruptura de esa comunión única que había disfrutado con su Padre por nuestra culpa. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cada blasfemia, cada mentira, cada acción pecaminosa de todos sus elegidos sería descargado sobre él en la cruz. Allí iba a sufrir miles de infiernos concentrados en él sobre esa cruz, todo lo que merecíamos en un solo instante. Y saberlo en el huerto del Getsemaní, se sintió abrumado. Siempre lo sabía. Pero no es lo mismo tener un conocimiento teórico hacia el futuro que verse pocas horas en esa experiencia. Es como una mujer embarazada. No es lo mismo saber que en 8 o 6 meses dará luz que experimentar las contracciones. Por eso implora y suplica con gran clamor y lágrimas, como dice el autor a los Hebreos 5:7. Su alma rota en 1000 pedazos buscaba otra alternativa para cumplir la tarea sin tomarse esa copa. Abba, Abba Padre. Ningún judío usaba esta expresión para hablar con Dios. Papito, papito mío. Es como un niño cuando su padre le está castigando con vara y lleno de dolor exclama: ya papito mío. Todo era posible para Dios, pero lo que Jesús estaba pidiendo no era posible. El Hijo de Dios tenía que sufrir por causa de nuestros pecados. No había otra manera, sino no habría salvación o nosotros la hubiéramos bebido. Y entonces la voluntad de Jesús quedó perfectamente alineada con la de Dios su Padre y continuó en obediencia. ¿Respondió el Padre la oración del Hijo? Sí, pero no como nosotros hubiéramos querido. No fue librado de morir, pero sí fue librado del poder de la muerte en su resurrección. Tuvo que tomar la copa de la ira de Dios, experimentar el infierno en nuestro lugar. Pero la muerte no pudo retenerlo a causa de su perfecta santidad. Se hizo la perfecta voluntad del Padre, salvar a sus escogidos por el sufrimiento de Cristo, así que su oración fue oída. La voluntad de Dios para nosotros es perfecta, la nuestra no lo es. Así que cuando oramos en nuestras necesidades, no lo hacemos para torcer su voluntad, sino para alinear nuestra voluntad con la voluntad del Padre. Cuando oremos, acerquémonos a Él con esa actitud. Su sufrimiento era tan intenso que Lucas dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas, como médico, quiso dejar un registro de este caso que le llaman hematidrosis. Y que un comentarista escribe: cuando la extrema angustia, la súplica ferviente, la sensibilidad sin paralelo se combinaron, la tensión provocó una dilatación de los vasos capilares subcutáneos, al punto que reventaron,
la sangre se mezclaba con el sudor frío y caían a tierra. Oración intensa donde luchó para aceptar voluntariamente lo que su padre había decretado. Allí empezaba a hacer expiación por la desobediencia de Adán y la de nosotros. En tercer lugar, una exhortación llena de amor. Una exhortación llena de amor o compasión. Versículos 37 en adelante. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y le dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, y aquí se acerca el que me entrega. En su hora de mayor angustia y turbación, Jesús estaba preocupado por la condición espiritual de sus discípulos a tal grado que interrumpe su oración para advertirles que no bajaran la guardia. Y lo hizo, dice la Biblia, por 3 veces. Él estaba orando. Él estaba horrorizado, sufriendo, pero en ningún momento se olvidó de sus amigos. Ya les había dicho su falta de fe en el versículo 27. Pero en vez de permanecer orando, se durmieron. Físicamente estaban agotados por todo lo que habían hecho esa noche. Entonces, ¿no debió ser comprensivo? Lo fue. Él sabía que ese no era el momento para dormir. No era un asunto de cansancio, sino de perspectiva. Una madre, por ejemplo, con un hijo enfermo, permanece despierta toda la noche para cuidarlo. Y lo mismo hace un velador o un trabajador en turno vespertino. Esa noche los discípulos deberían permanecer en vela y en oración. Lucas 22:45 dice que los halló durmiendo a causa de la tristeza. Los comentaristas coinciden que la tristeza de los discípulos se debía a que las cosas no se estaban dando como lo esperaban. En lugar de que Jesús caminara hacia un trono, iba hacia la cruz. El final de la historia que ellos tenían no era así. ¿Dónde está el reino? Y entonces estaban tristes. Y lo mejor en esos momentos era dormirse. Y dijo Jesús entonces: velad y orad, para que no entréis en tentación. Necesitamos depender de Dios para estar en oración. La vida espiritual está dispuesta, pero nuestra carne no quiere. El Señor nos dice internamente: tú puedes predicar mi palabra, tú puedes estar a tiempo en mi casa para edificarte, tú puedes vivir bien con tu familia, pero la carne dice todo lo contrario: no puedes, es cansado, quédate a descansar, asiste solo a un culto el domingo. ¿Y qué de la tarde familiar? Pedro, Jacobo y Juan vieron a Jesús postrarse, depender de Dios, pero en vez de seguir su ejemplo, prefirieron dormirse. El que no pecó estaba en oración. Los que iban a ser zarandeados por el diablo estaban durmiendo. Además, Jesús ya les había anunciado su muerte en los versículos 27 y 28. Pero ellos no pudieron hacer frente a la lucha mortal. No pudieron luchar juntos con él, así que lo dejaron solo y ganó solo la victoria. Se levantó de la oración, ahora estaba listo para entregarse a sus enemigos a fin de cumplir con la misión del Padre para nuestra salvación. Dice el versículo 42, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Si él no hubiera luchado y vencido, ninguno de nosotros sería capaz de luchar y ganar la victoria. Desde el huerto sus discípulos lo abandonaron. Ninguno estuvo junto a él en su momento de crisis.
Sin embargo, por su gracia nosotros sí podemos estar con Él en su victoria. Cristo nos enseñó a luchar en medio del sufrimiento y nos manda a velar en las tentaciones. Pero si hoy nos visitara en persona, ¿a cuánto se encontraría durmiendo? ¿Cómo está nuestra vida devocional? ¿Cómo estamos creciendo en su gracia por medio de su palabra? Si nos analizamos bien, veremos que somos indiferentes a su servicio. A veces pensamos que cumplir ya es suficiente. Así lo hacen allá afuera. Se santiguan mandas y juramentos que no los llevan a ningún bien espiritual. Él nos dice, velad y orad. Velad y orad. Señor, uno de los medios que has puesto para nuestra comunión contigo es la oración. Ejemplo que tu Hijo nos dejó en el huerto del Getsemaní. Padre, perdónanos porque no hemos velado, porque no hemos estado despiertos y en debilidad nos hemos dormido. Mas tú, Señor, lleno de poder, levántanos, danos fuerza para vencer, para estar alertas y prontos a hacer tu voluntad. En el sufrimiento ayúdanos a hacer tu voluntad, no como queremos, sino como tú. Así sea, en Cristo Jesús. Amén.